Nosotros vemos que hoy la comunidad de General Villegas está muy mal, que están ocurriendo cosas que son incomprensibles, que hay que tratar de resolverlas rápidamente y sin ninguna duda hacen falta construir nuevas mayorías para tratar de volver al gobierno y tratar de resolver cosas que se puedan hacer. Villegas tiene un potencial de desarrollo y crecimiento muy grande que este gobierno lo está frustrando mucho. En ese punto, para ese discurso, ese comentario que acaba de hacer, la votación en conjunto, imponiendo la mayoría, votando negativamente la aprobación del ejercicio 2016, ¿es esperanzador desde lo político? No, porque, a ver, nosotros en el último año de nuestra gestión, estando Horacio Pascual en el gobierno, el Consejo Deliberante votó en contra de la aprobación de cuentas y el Tribunal de Cuentas terminó aprobando la gestión, prácticamente sin observaciones. O sea, ¿por qué? ¿Dónde está la diferencia? Que en aquel momento la votación fue una cuestión política sin hacer ninguna observación técnica. Y en este caso nosotros hubiéramos votado en contra y hubiera votado el Movimiento San Martín y TAO hubieran votado a favor del gobierno, que el problema del gobierno hubiera sido exactamente lo mismo. No se trata de la cantidad de votos que tuvieron en contra, sino de los problemas técnicos que se observaron, donde ya el Tribunal de Cuentas está sobre las cuentas de la municipalidad mirando todas las observaciones que nosotros hicimos, o sea, que hicieron nuestros concejales. Hasta hace 15 días Ernesto Secretín decía que en esta gestión era todo maravilloso y terminó votando en contra. Entonces, ¿qué es lo que lo llevó a votar en contra? Y seguramente cuando se enteró de que habían venido ya del Tribunal de Cuentas, que están llegando hace 15 días y mirando todas las cuentas que están observadas, empezó a preocuparse de que las cosas no son tan maravillosas como decían. ¿Advierte desprolijidades? Hay desprolijidades y hay hechos que son graves. ¿De corrupción? No me animo a decir todo eso, pero sí estamos pensando en llegar a la justicia, estamos analizando si vamos a hacer la denuncia penal respecto de algunos actos que tienen que ver con malversación de fondos, o sea, cuando se destinan fondos afectados para hacer otras cuentas, obviamente hay malversación. Sin embargo, los famosos 18 millones a los que usted en algún momento refirió, depositados en Banco Provincia, no los utilizó, dijo Campana en su momento, porque eran precisamente fondos afectados. Sí, pero esos 18 millones produjeron intereses que también deberían estar afectados y esos fondos afectados no se utilizaron como fondos afectados los intereses, sino pasaron a incluir a ingresos comunes, a rentas generales, lo cual ya ahí estamos hablando de una malversación en las cuentas. O sea, porque si yo tengo recursos afectados, depositados a plazo fijo, los intereses que me dan esos fondos son también afectados, está establecido por la doctrina del Tribunal de Cuentas, y ellos sacaron esos intereses que le produjeron los fondos afectados y los llevaron a ingresos corrientes. Entonces, ahí hay prácticamente, se ve manifiestamente una malversación. O sea, hay errores, por ejemplo, algunos errores se advierten en transferencias que se hacen de la provincia por determinados montos y quedan asentados al ingresar en la municipalidad por menos valor. Esa diferencia de menor valor iba a ingresos corrientes. Y las cuentas que resultan afectadas son asistencia social, arreglo de caminos. Entonces uno cuando ve cuáles son las cuentas que están afectadas, esos montos son aproximadamente de 600.000 pesos que no se hicieron bien las cuentas. Eso puede ser tomado como lo mismo cuando uno ve en las sumas aparecen cuentas que aparecen desfasadas en los números, que eso sin ninguna duda son errores que se pueden resolver. Después también hay que estudiar muy bien el tema de con qué se financiaron muchos gastos, porque resultan desajustados los ingresos con el gasto. O sea, dice, bueno, gastamos en un determinado factor 240.000 pesos y nos ingresaron 200. Y en otro lado dice, gastamos 200 y ingresamos 240. La suma da cero y parece que está bien, pero hay que ver cuáles son los ingresos que se tuvieron, para qué estaban destinados y en qué se gastaron, y eso todavía no lo hemos visto. Nosotros estamos estudiando, además, hemos pedido que se nos alcancen en el Consejo Deliberante, nuestros concejales, todas las licitaciones privadas y nunca las entregó el municipio, con lo cual nosotros tenemos seria sospecha de que algo raro ocurre en esa situación. O sea, después... por ejemplo, nosotros, la municipalidad tiene una ordenanza por la cual cobra la tasa de seguridad y defensa civil.
esa tasa de seguridad y defensa civil tiene un destino específico que es la de seguridad y la defensa civil. Esos recursos, que son recursos afectados, fueron mandados para pagar el consorcio del norte del partido de General Villegas, que se dedica a los caminos. No se dedicó a seguridad. Hay fondos afectados que fueron enviados como fondos comunes de ingresos corrientes, cuando ellos tenían recursos que venían de la ayuda del Tesoro, no sé si nacional o provincial, para afectar a los problemas de la inundación, que podían haber ido tranquilamente a estos lugares. Ahí hay otros fondos afectados que no se resolvieron como establece la legislación. Entonces, y uno llega al final, uno lo que tiene que tener presente es que el municipio termina con un excedente financiero de 80 millones de pesos. 80 millones en las cuentas, que tendría que haber sido mucho más. ¿Por qué? Porque la desesperación que le entró en los últimos días por tener tanta plata y tratar de disimular, le dieron un bono a los empleados municipales de 1.000 pesos los últimos días para tratar de achicar la plata que tenían, porque ni el sindicato se los había pedido. Y empezaron a emitir cheques de forma desesperada los últimos días, terminan que de los cheques que se emitieron hay más de 20 millones de pesos o 20 millones de pesos en cheques que ni siquiera llegaron a cobrarse porque no hubo tiempo de material de hacerlo. Entonces, si bien en la cuenta no figuran, la plata estaba en el banco. ¿Por qué? Porque la gente no lo cobró. Entonces, eso hace que las cuentas de la municipalidad, después de haber estado todo un año diciendo que no había plata, terminan con un excedente de 80 millones de pesos. Algunos de esos fondos pueden estar afectados o pueden tener destinos para pagar, pero había muchos fondos disponibles y además no se contabilizaron, creo que otros 40 millones de pesos que tenían que ingresar y que no se ingresaron en el mes de diciembre para que el presupuesto no cierre con semejante escándalo. Bien, usted dijo, yo no me atrevo a hablar de corrupción, sí de desprolijidad. ¿Producto de la inexperiencia tal vez, de la desprolijidad que causó la inundación? No, para nada, porque yo le digo, por ejemplo, hay una empresa que contrata con la municipalidad, que tiene dos empresas que contratan en la municipalidad que tienen un mismo domicilio en General Pico, que son Pampa Mix e Inarco. Las dos empresas tienen el mismo domicilio fiscal, están asentadas en la municipalidad y se presentan a las licitaciones. Uno, para hacer determinadas licitaciones, necesita 5 empresas. Y en algunas empresas se presenta Pampa Mix e Inarco. O sea que es una misma empresa, o son los mismos socios o es el mismo propietario. O sea, una de esas empresas no se puede computar como una empresa más, sino es una sola empresa. Y eso se presentan y han ganado muchas licitaciones. Y se da el caso de que en Charlone ganó la empresa para hacer el asfalto Pampa Mix y las máquinas eran de Inarco, andaban dando vueltas. O sea, algo raro hay en todo este tipo de cuestiones. Por eso digo, si nosotros tomamos conocimiento de este tipo de cuestiones, estamos pensando en que vamos a hacer una denuncia penal respecto de todo este tipo de cuestiones. Estamos esperando que nos den todas las informaciones de las licitaciones privadas que nos vienen negando desde hace tiempo, porque toda esta gente ha hablado toda la vida de transparencia, pero nosotros teníamos un municipio, cuentas claras, donde se publicaba absolutamente todo, que lo tienen cerrado. Vivieron criticando y los otros días en la sesión, una de las concejales del oficialismo hablaba que se había terminado el amiguismo con nosotros, que como que nosotros teníamos gobierno de amigos, pero no tenemos gobierno de parientes. Hay muchos funcionarios municipales que tienen todos los hijos trabajando dentro de la municipalidad. Entonces, han vivido criticando todo este tipo de cuestiones y hoy en día hay muchos funcionarios que tienen a sus hijos. Y además hay algunos funcionarios que le deben mucha plata al municipio, mucha plata, y no le pagan y cobran sueldo del municipio. Le pedimos un informe. ¿En concepto de? De tasas. Le pedimos al municipio que nos den el informe de todas las tasas viales, de todas las deudas que tiene la municipalidad y tampoco lo entregan. Entonces, esto de que hay transparencia es toda una ficción. O sea, Campana se tiene que hacer cargo del gobierno que tiene la responsabilidad de llevar adelante y aclarar todas estas situaciones. Pampa Mix y Narco trabajan también en el municipio de Wil de la misma manera, ¿no? O sea, es una cuestión que hay que ver bien y después el tema de los conflictos de intereses. Sin ninguna duda, en algunos casos hay conflictos de interés. En la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura contrata permanentemente a sus 2 yernos a la municipalidad, como es el sonido de Sonido Gama o de Macay, digamos. Entonces, esas cosas no se pueden hacer. O sea, me parece que Macay es fantástico, lo hemos ayudado, lo hemos acompañado todo el tiempo desde el gobierno, pero ahora tendría que tener un poquito de cuidado en este tipo de cuestiones. Lo mismo lo hemos contratado siempre a Baruscotti, pero si está la secretaria en el gobierno,
si su suegra es secretaria del gobierno, deberían ser cuidadosos en este tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, que han vivido criticando, han vivido acusando a todo nuestro gobierno de ladrones, entonces ahora vemos todo este tipo de cuestiones. Por ejemplo, se ha pagado absolutamente mal. Cuando nosotros llegamos, nosotros teníamos establecido un sistema para regularizar los sueldos del director del hospital y de numerosos funcionarios con ordenanzas para adecuarlas a este tipo de cuestiones. Decían que nosotros éramos ladrones, las derogaran a todas. Por supuesto, esas ordenanzas eran necesarias para que pudiera funcionar el municipio. Hoy en día le han pagado, hay una doctrina del Tribunal de Cuentas que establece que todos los directores, funcionarios, no pueden cobrar horas extras. El director del hospital no puede cobrar horas extras y hay doctrina del Tribunal de Cuentas que dice que si tuvieran que trabajar en esas condiciones, deben de hacerlo gratis, porque ellos son funcionarios. Y acá se le ha pagado horas extras al doctor Peralta y ahora al doctor Vázquez, que la responsabilidad es del intendente y de la contadora, porque esos no pueden decirse que son errores administrativos, porque hay una ordenanza que establece expresamente que eso no se debe pagar, y ahí debe haber aproximadamente 500.000 pesos que le han ocasionado perjuicio a la municipalidad y que van a tener que responder Campana y la contadora, porque eso no pueden autorizar esos pagos. Lo mismo pasa con las horas extras. La ordenanza municipal establece que horas extras se le puede pagar solamente a todo el personal hasta la categoría 20. De la categoría 20 en adelante, que son directores, subdirectores, jefes, todo, no se les puede pagar horas extras. Le han pagado a todos funcionarios que no se pueden pagar. Están los números de legazos, le hemos informado al Tribunal de Cuentas. Entonces, que se le pague horas extras a los empleados me parece fantástico, porque corresponde si trabajan y deben hacerlo. Pero si son funcionarios políticos que están en el gobierno, no pueden cobrar horas extras, por eso es muy dudoso la realidad de cómo se verifica. Si tienen funcionarios, lo que deben hacer es, bueno, ponerle un régimen de 48 horas, subirle los módulos, arreglarlo conforme a la ley, pero horas extras no. Las horas extras es para el personal de la municipalidad. Entonces, cuando uno empieza a observar todas las áreas, todas las cuestiones que tiene, la inconsistencia que tiene el presupuesto que han aplicado, empieza a decir, cuidado que estamos transitando por mal camino. O sea, para darnos una idea, cuando nosotros dejamos el municipio, se pagaba una determinada suma de dinero en sueldo. Hoy se pagaron 7 millones de dólares más en sueldos y horas extras. 7 millones, que era lo que nosotros decíamos que teníamos en horas extras, que teníamos para hacer obras públicas todos los años. De hecho, cuando dejamos el gobierno, había 52 obras públicas en marcha que se paralizaron absolutamente todo. Esa plata fue a pagar el salario. Y no es porque nosotros lo que hacíamos era, contratábamos empresas personales, familiares, que tomaban empleados y el dinero se distribuía de otra manera. Ahora, ¿qué hicieron? Están haciendo kirchnerismo. Están haciendo política con los salarios. ¿Qué están haciendo? Tratar de captar gente con los salarios para conseguir votos.